final la idea es, no, es que esta niña lo que va a hacer es casarse, o vamos, lo mejor que puede hacer es casarse. De ahí nació la idea. De ahí nació la idea, o sea, pero originalmente el plan era ese, es decir, ¿sabes qué? La niña ya tiene 15 años, ya está en edad de casarse, ya adelante. Pero ya también más no sé si estaréis de acuerdo conmigo, también es una forma de socialmente demostrar tu poder o tu valor o tu familia, ¿no? Sí, también, ante la sociedad, ¿no? Y bueno, viene de la época, como digo, es una herencia de la época francesa aquí en México, de los franceses que ha quedado. Yo, por mi parte, por acabar el tema de todo esto, que otro día hablaremos más de otros temas de las mamás, porque la verdad que este era un programa que queríamos hacer por el pasado día 10, que aquí en México se celebran los días 10 de mayo, el Día de la Mamá. En España sabemos que es el primer domingo de mayo, el día que caiga, ¿no? Pero el primer domingo de mayo. De todas las maneras, en otros países del mundo se celebran otros días. Finalmente, yo creo que la mamá, sea española, sea americana, sea mexicana, sea rusa, la mamá siempre es la mamá, ¿no? Y yo creo que tenéis mucho valor, sobre todo diariamente, en la práctica diaria de ser mamá. Pero encima, cuando eres mamá y te tienes que ir fuera de tu entorno, de tu país, que es un poco lo que estábamos hablando, que es el caso de esta tertulia que hemos tenido, de las mamás que vivís fuera, ¿no? La verdad es que se hace como más difícil, y decíamos o abríamos esta charla con los golpes que te das, ¿no? Diariamente cuando llegas a un país y aprendes a base de golpes, ¿no? Como decía Maripaz, o más gordo, ¿no? Podríamos decir a base de golpazos o de ostiones, ¿no? Que te va chocando con todas las paredes. Pero bueno, lo importante es que a todas las mamás que nos escuchen, hay un grupo que está en las redes sociales, en Facebook, que se llama Mamás Españolas en México DF, y que además lo bueno que tiene es que no es igual que estéis en México DF o que estéis en Chiapas o que estéis en Cancún o donde estéis, ¿no? Y es igual que seáis, como bien decía Maripaz, que seáis españolas o rusas, al final os une una cuestión común, que sois mamás y que vivís fuera de vuestras casas. Yo, por la parte que me corresponde, pues bueno, yo soy papá, tengo a mi esposa que es mamá, aunque yo también ejerzo a veces de mamá y de papá, pero bueno, agradeceros porque la labor que hacéis es muy importante. Y os emplazo a que otro día hablemos más de muchos temas de mamá, que podríamos hacer a lo mejor una sección cada mes, una vez al mes, hablar de estos temas puntuales, sobre todo dar consejos, ya que vosotras habéis vivido la experiencia y ya os habéis pegado los golpes, pues que alguien llegue y que no se lo tenga que pegar tan fuerte, por lo menos, ¿no? que lleve el camino ya corrido, ¿no? Me gustaría que os quedáis, nos queda nada, 25 minutos de programa. Quería hablar de dos cosas. Una, tenía que poner la entrevista, una cosita que nos ha mandado Juan Carlos de los perros guías, pero prefiero ponerlo, si no te importa, Juan Carlos, el próximo viernes, y así hablamos más de la labor que hacen estos maravillosos, iba a decir animalitos, pero yo creo que son más personas que algunas personas, ¿no? Como digo yo, compañeros de camino. Compañero de camino, tus ojos, exactamente, tu mi compañero de vida. Efectivamente. Pero te digo que merece un poquito más de tiempo. Entonces, como estamos un poquito justo de tiempo, me gustaría poner esa grabación que nos mandaste el próximo viernes. Como no tiene caducidad, no caduca como los yogures, la podemos poner el viernes que viene. No, si eso en cualquier momento lo puedes poner. Claro, por eso te digo que y así el viernes que viene hablamos de eso. Pero sí me gustaría hablar un poquito, que el otro día, como no pudimos hacer el programa, el pasado día 9 de este mes de mayo fue el Día de Europa. Y una de las cuestiones, y me gustaría que entre todos habláramos un poquito de ellos, hoy en día la Unión Europea está conformada por 28 países. Bueno, pues se hablan más de 16 lenguas en esta Unión Europea. Y vosotras, como ciudadanas españolas y ciudadanos españoles que vivimos fuera, en este caso de Europa, porque todos estamos a este lado del charco, ¿cómo veis Europa? ¿Ha ayudado, por ejemplo, a España, o España ha ayudado
el que esté dentro de la Unión Europea o al contrario, la ha perjudicado? Difícil. Qué pregunta, ¿eh? Responder es... Bueno, pero tú que mueves números por todos lados, ¿tú qué opinas? ¿Yo qué opino? ¿Yo qué opino? Yo creo que la unión siempre es buena, ¿no? Yo sí soy de que unidos se suma y qué bien. Pero eso nos ha obligado a llevar un ritmo que no podíamos llevar. El problema de la Unión Europea que se ha basado en números meramente económicos, la parte social no se ha tenido en cuenta y pues ha habido un descalabro considerable. O sea, pero tú crees que estaríamos... España entró en la Unión Europea de pleno derecho el 1 de enero de 1999. Pues ya ha llovido, ¿no? ¿Ya cuántos años han caído? Ya pues 17 me parece, ¿no? ¿Tú crees que si no hubiéramos entrado en la Unión... Primero, ¿se concebiría Europa sin España dentro de la Unión Europea? Esa es una. Y segundo, ¿crees que estaríamos mejor si tuviéramos la peseta y seguiríamos... No creo. ¿O nos hubiéramos quedado muy descolgados? No lo sé, es que son tantas variables que es difícil, o sea, a saber. Igual que nos ha favorecido en muchas cosas, también nos ha perjudicado en otras. O sea, por un lado te sube y por otro te ha bajado, entonces, ¿quién sabe? Es difícil responder. Y tú, Maripaz, porque tú has viajado, has estado por el trabajo en algunos otros países, no sé si has estado en alguno de la Unión Europea viviendo. Bueno, de pequeña mi padre yo fui niña migrante, con 2 años me fui a Alemania de 2 a 4. Pero claro, era completamente diferente la historia y éramos muy distintos. Yo no sé, yo estoy con Elena, a mí me parece que hay que sumar y no restar y el mundo cada vez más grande y cuando viajas te das cuenta de que es una absoluta paletada, digamos, centrarte en tu pueblo, incluso en tu país, ¿no? Una cosa es que lo quieras mucho y que evidentemente son tus raíces y no puedes olvidarlo, ¿no? Pero que el mundo es muy grande y te cambian muchas perspectivas. Y de hecho, por ejemplo, yo lo pienso muchas veces, discrepo de muchas cosas del grupo de mamás. Mamás no hablamos apenas de política, eso es cierto, o nada. Pero sabemos más o menos, si no está prohibido el tema. Pero bueno, si luego tienes amigos dentro de Face que haces en mamás y que hay muchas opiniones muy muy diversas, ¿no? Y muy contradictorias, pero nunca peleamos, siempre debatimos, discutimos o escuchamos, ¿no? Yo digo de las de mamás, luego sí dentro de cada muro hay mucho de todo, ¿no? Pero te abre mucho la mente. Yo sí creo que Europa es buena para España y que España es muy buena para Europa. Creo que tenemos mucho complejo los españoles y que pensamos que somos como que no valemos para nada y lo peor, y en absoluto. Cuando te vas fuera te das cuenta de eso. Yo también me he dado cuenta, lo que os decía, que me siento más europea que latina, en realidad. Porque es una manera de vivir que está más cerca de la nuestra, aunque no lo crean. Y que tenemos una historia detrás con Europa que yo creo que eso también nos está, entre comillas, lastrando, ¿no? Los alemanes siempre van a ser los alemanes, los ingleses y nosotros los parientes pobres, y yo te digo de los portugueses, ¿no? Pobre gente. ¿Qué es lo que pensamos? Y los griegos que también están ahí. Los griegos ya no pensamos en ellos más que para dar por hecho que son una carga. Y cómo se está gestionando ahora el tema de los refugiados es de morirse. Sí. O sea, está claro que es vergonzoso. Sí, es como las comidas de la familia, ¿sabes? Las cenas de Nochebuena, que todo el mundo las empieza con muy buena voluntad y al final la mitad de las veces acabas a tortas. Y es el sálvese quien pueda. Sí, no. Entonces estoy con Elena, en términos económicos y culturales y todo esto muy bien, en términos sociales no tanto, pero es muy complicado ¿cómo te vas a poner de acuerdo con otros países si no eres capaz de ponerte de acuerdo con los mismos? Yo una cosa que veo que quizás sea un problema. Sí, no tiene sentido. Ninguno. No sé, es que un poco es la utopía de siempre, ¿no? De que la gente no tiene suficiente con lo que tiene y siempre quieren más y no se ve el ayudar, sino el sacar un beneficio y a veces que sin estar por encima de quien se pase. Y eso aplica tanto a personas como a regiones como a países, ¿no? Sabes que primero velo por mis intereses y después ya si sobra algo, pues ya lo reparto con los demás. Y siento que en Europa también un poquito, aunque inicialmente se buscó la solidaridad de querer equiparar las economías de todos los países,
a través del euro, ¿no? O sea, pensamos que, dijimos todos, ¿sabes qué? Pues al tener el euro, pues vamos a ganar todos en euros y vamos a ganar lo mismo si trabajo de albañil en Sevilla que si trabajo en Hamburgo o que si trabajo en Atenas. Y cuando pues esto no ha sido así. Eso es lo que todos, yo creo que todos esperábamos y que no ha sucedido. Igual todos hemos pensado qué puedo sacar de Europa, pero todos, y no qué puedo aportar a Europa, ¿no? También, exacto. ¿Vosotros no pensáis que uno de las barreras en Europa es el idioma? Una Unión Europea que tiene más de 16 lenguas distintas, aunque la base es el inglés, por supuesto, y es una lengua universal, y que si hablas inglés en Alemania, en España, bueno, en España no tanto, pero bueno, te puedes más o menos entender, pero... Te cuento, como estoy pasando yo aquí, ni te cuento. Ya me imagino, ¿no? Pero bueno, ahí en Houston habláis el Span English, ese ahí mezclado ahí. No. Hay mucho hispano por aquí. Claro, habla más español que inglés, yo creo, ahí. Totalmente, sí. Por eso me junto con las hispanas. Lo primero que pregunto cuando entro en una tienda es, ¿alguien habla español? Si me dicen que no, entonces ya no me queda otra. Y le hago la lucha. Si puedo evitarlo, lo evito, lo reconozco, sí. Claro. Pero yo volviendo al tema, yo creo que es una de las grandes barreras que tiene la Unión, es el tema de los idiomas. Es decir, esa barrera dialéctica es una barrera muy grande. Se ha unido, pues eso, se quitaron fronteras, se unieron monedas, se unieron políticas, se unieron bancos, pero finalmente el idioma no se ha luchado por ese esperanto que querían poner en su día, ¿no? O una lengua en común, y que fuera poco a poco tomando esa forma, ¿no? Porque yo creo que eso haría mucho. Por ejemplo, estamos en México, que son los Estados Unidos mexicanos, todo el mundo habla, en este caso, español. En los Estados Unidos de América se habla el inglés en cualquiera de sus estados, pero en Europa, pues 28 países y 16 lenguas. Complicado, ¿no? Sí, pero mira, eso le da... A mí me gusta que se hablen diferentes lenguas, me parece que le da una riqueza cultural. Exacto. Que el problema es que tenemos que aprender idiomas, punto, pero no por moverte por Europa, sino por moverte por el mundo. O sea, ya no podemos decir que hablen ellos español, no, mentira. O sea, hay que moverse por el mundo porque hay que hacerlo, porque en un mundo globalizado tienes que salir de tu casa y hay que hablar idiomas, mínimo uno, o sea, mínimo el nativo y otro más. Lo ideal sería hablar 3-4 lenguas. Pero eso todos, o sea, ya es una cuestión de cultura general. Hay que saber leer, escribir, manejarse por internet y hablar otro idioma. Lo que es que igual tienes razón, en Europa sí pienso, igual la idea es poner una lengua común, que todos hablásemos en Europa y luego cada uno tenga la suya. Pero si no somos capaces de ponernos de acuerdo, yo tengo amigas, ahora mismo aquí dos en concreto, una es catalana y la otra es gallega. La gallega es difícil que vuelva a su país, de hecho ya le van a dar la nacionalidad en nada, pero es que la catalana no quiere volver a Cataluña por sus hijos, el problema que tiene con el tema del idioma, porque sus hijos llevan ya fuera como 5 o 6 años y por la edad y por todo no han aprendido catalán. Ella les habla en casa de vez en cuando, pero no tienen. Entonces ahora se encuentra con que llega a Cataluña y tiene que ir a un colegio en el que hablen en catalán, que no tiene absolutamente nada de malo. Yo he vivido en Cataluña unos cuantos años, no lo hablaba porque la verdad no me salía, pero lo entendía, no pretendía que los demás cambiaran, ¿no? Pero en el momento en que el idioma supone para nosotros no exactamente marcar diferencias, porque es que es parte de la cultura y es muy importante. Yo soy súper defensora de la etimología de las palabras y la historia, no sé qué, ¿no? Pero es un vehículo para entendernos, no para todo lo contrario. Entonces, si hubiera una lengua común, la que fuera, pero claro, ¿quién? Todos van a querer que sea la suya. Claro. Y lo del sorteo cualquiera se fía. No. Sí, pero yo no creo que el idioma sea una barrera, porque si te fijas, inclusive dentro de los mismos países, tanto en España como aquí en México, pasa de que hay diferencias culturales dentro de los propios países y diferencias de opiniones, de que si los del norte y los del sur, los del oeste y los del este y tal, o sea, siempre hay diferencias independientemente aunque sea el mismo idioma. O sea, tienes aquí todo Latinoamérica, que en todos los países de Latinoamérica se habla español, y sin embargo no es lo mismo la forma de pensar de una persona de México con una de Argentina o una de Perú. Entonces yo creo que el idioma no es una barrera, la barrera es más bien de tipo cultural, de que sabes que yo soy mejor que tú
y hago las cosas mejor que tú y entonces pues tú te desprecio o tú nada más sirves para ser